Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa de radio y televisión Martí que pretende llevarles un análisis de la situación crítica y cómo se agudiza con el paso de las horas, días y meses. Bueno, está con nosotros el general Antonio Rivero, perseguidos, general en situación de retiro por las dictaduras tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro. Está desde Argentina el periodista Leandro Gasco y también el experto en seguridad, el señor Eduardo Hurtado. Con ellos voy a analizar lo que está pasando, no solo en la frontera, lo que está pasando con la supuesta muerte, la llamo supuesta a pesar de que está confirmada por el ministro de Defensa, Diego Molano, de Colombia, porque todavía los expertos en seguridad, y con eso quiero comenzar contigo, Eduardo, aseguran que hay que tener un cadáver. El Diario Nacional aseguraba en las últimas horas de que le cortaron un dedo como parte de la prueba. Están responsabilizando ONG como Fundarrede, el régimen de Nicolás Maduro, que era el que lo protegía y sabía dónde estaba, que quizás puede estar mezclado con la posibilidad del cobro de una recompensa altísima, millonaria, que estaba ofreciéndose por este guerrillero amparado del régimen venezolano. Qué hay de cierto, qué hay de falso en esta información, Eduardo, según tu criterio? Mira, ahorita, por cierto, estaba viendo esta mañana, buenas tardes a ti, al equipo que nos acompaña, a toda tu audiencia. Estaba viendo esta mañana que estaban pasando unas imágenes de un cadáver de una persona, pero en la investigación vimos que no, que eran falsas, están rodando por ahí y son imágenes viejas de Raúl Reyes. Entonces, bueno, siempre queremos ver pues las pruebas, todas esas cosas que nos dicen. El hecho de que ella haya dicho de que se lleva un dedo y todo eso, eso no es suficiente. Sabemos pues que esta dictadura científica trabaja de muchas maneras y pueden simular inclusive hasta la muerte y después esconderlo y sacarlo más adelante. Porque si algo sabe la dictadura científica es manejar todo esto de la guerra psicológica, y manejar la información a nivel social y inventarse cualquier cosa. Entonces, hasta que no salga realmente un comunicado oficial con las fotos y todo eso, como hicieron con Bin Laden, no debemos asumir al 100%. Yo no creo que el gobierno colombiano, pues a través de sus emisarios, estén inventando esto, pero sí es cierto al 100%, bueno, obviamente que es un gran golpe hacia la guerrilla. El problema es, Alejandro, que este golpe se lo da la guerrilla a la guerrilla y no realmente un gobierno como Venezuela o como Colombia enfrentando a un grupo terrorista como la FARC. Claro, y eso es lo terrible. General Rivero, de ser cierta esta información, a pesar de que todavía no podemos confirmarla 100%, lo que sí podemos afirmar, tal como lo ha hecho la autoridad colombiana, es que el narcoterrorismo, los narcocriminales se están viviendo amparados por Maduro en la geografía venezolana. ¿Qué es lo que está pasando según sus conocimientos? Bueno, mira, tú dijiste que están viviendo bajo la protección. Esto no es nuevo, ¿no? Todo es totalmente viejo desde que llegó el difunto traidor Chávez al poder. Totalmente, que hizo acuerdos con la FARC, con el ELN, para eliminar los delitos o en primer lugar los delitos de la frontera, permitirle zonas de alivio, zonas que pudieran replegarse y volver a la lucha en Colombia, y después el paso de la droga, en tanto y en que le costó entregarle dinero y armas efectivamente a través de los miembros de la DC, como era Urdaneta Hernández, Poyoli, que utilizaba los miembros de esos cuerpos que tenían partidas secretas de inteligencia, y a través de ella era que podía hacerle llegar dinero. Eso lo conocemos, tú lo has conocido de boca de Urdaneta Hernández, y fue una de las peleas que tuvo en ese momento, o del general Poyoli. Y a raíz de no poder entregar dinero en efectivo a cambio de no llevar delitos a la frontera de abigueato, de secuestro, que era la principal fuente con Venezuela y de vacuna, etcétera, etcétera, pues le permitió después el paso del tráfico de drogas y la alianza completa. Desde ese momento ellos viven en Venezuela, y después vimos claramente ya de forma oficial la llegada de Iván Márquez, de Jesús Santrich Permitido, etcétera, etcétera, y con la pantalla del acuerdo de paz. Bueno, todo esto se transmutó o se trastocó desde ese punto de vista. Hoy en día, con esa persecución, yo no creo todavía en la muerte hasta que no haya un cadáver.
Debe haber un victimario, debe haber un arma, como dice Simonovic, pero no debe haber un cadáver que se muestre. Pero el victimario, para mí, debe ser un héroe en cierta forma, porque eliminó a un secuaz de la naturaleza de ese individuo como tal. Y para la Fuerza Armada venezolana, esto debe significar una lección de conciencia de a quién estaban protegiendo y en qué condiciones están combatiendo actualmente en Apure por razones de ese individuo como tal, en amparo y en protección de Nicolás Maduro y todo su séquito del régimen que actualmente secuestra Venezuela. Bueno, es tan complejo. Yo quiero ver cómo se está mirando, cómo se está observando esta situación desde la Argentina. Por eso hacemos contacto con el periodista Leandro Gasco, por eso está invitado a este espacio. Leandro, ¿cómo se está viendo esta situación que viene reportándose en las últimas semanas? Esta guerra entre guerrillas, entre grupos irregulares, el ejército bolivariano al mando de Nicolás Maduro, entre comillas, porque no sabemos finalmente lo que está pasando. Han matado militares del propio ejército venezolano. Hay secuestrados también, creo que una veintena o menos de ellos, pero que están pidiendo incluso la mediación, el ministro de la Defensa de Maduro, de la Cruz Roja. Entonces hay todo un entuerto difícil de entender, pero ¿cómo lo están viendo desde la Argentina? ¿Cómo se reporta este hecho desde Argentina? Bueno, depende, ¿no? Porque Argentina está en un momento en el cual estamos viendo acciones ya en las últimas horas de narcoterrorismo, ¿no? Por ejemplo, en la misma capital federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ayer a una madre de una chica que había dicho que los narcos estaban tomando casas y bueno, y le habían baleado el lugar, le apuñalaron un ojo, ¿no? Y después en Rosario, por ejemplo, interior de Argentina, hay 20 a 30 balaceras diarias, producto del crecimiento del narco en medio de un encierro complicado. Y en cuanto a la respuesta, según cómo se mire, hay algunos medios independientes que aquí están registrando o diciendo claramente se habría muerto un jefe guerrillero asesino. Pero si la lectura es ver qué ponen los diarios oficialistas de tendencia de izquierda, por ejemplo, mirá qué interesante, Alejandro. Si hoy abrís la tapa del diario Página 12, un diario que es oficialista, que recibe pauta oficial, que lo maneja Víctor Santamaría, un sindicalista ligado al presidente Alberto Fernández, que se compró una decena de radios, el Canal 9, IP, radios, revistas, están monopolizando los medios y la pauta oficial. Ese diario que fue financiado en su momento por el sandinismo, la guerrilla sandinista, hoy en tapa, cuando habla del tema de Jesús Santrich, dice una cosa que la verdad genera un repudio grande, ¿no? Porque lo manifiesta en tapa poniendo la foto de él con el puño levantado y diciendo que se murió un líder guerrillero. Hace omisión absoluta del tema del narcotráfico, y esto también lo hace la agencia de noticias estatal TELAM, ¿no? Y por supuesto, cuando uno lo lee, parece que estuvieran institucionalmente retransmitiendo una gacetilla de la FARC. No tienen nada pero bueno, si uno lo analiza, es claro, no van a decir que hay 17 organizaciones criminales en la frontera venezolana, que pudo haber habido traición, corrupción, conflicto por la ruta del narcotráfico. Pero esto también pasa en un momento en el cual el presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner salieron a dar declaraciones diciendo un tema que también ha generado un repudio muy grande cuando sale a decir que en Venezuela ha mejorado el tema de los derechos humanos. Digo, ¿quién lo asesora? Lo asesora gente que ha tenido militancia comunista, guerrillera. Por eso el mismo Alberto Fernández dice, no, yo quiero, como pasó el año pasado, que liberen a ese operador, a ese guerrillero, Facundo Morales, que estuvo como instructor de la FARC en Bolivia para desestabilizar el gobierno de Áñez y que es pro Evo Morales. Bueno, quiero que lo liberen, que lo traigan a Argentina. ¿Él tenía problemas de salud? Sí, pero él tenía militancia en el Partido Comunista de Argentina y además vínculos
con Javier Calderón de la FARC de Paraguay, con Manuel Olate, chileno que estaba vinculado a la FARC también. Esto no se sale de una estrategia, hay una estrategia del Grupo de Puebla también para que se rehabilite la figura del tirano Maduro. Esto no, hay que decirlo claramente, y está Alberto Fernández, Cristina Kirchner, está Zapatero, está Correa, Morales. Que te interrumpa, Leandro, es todo un grupo, Eduardo, que al final parece que está ganando la batalla. En Venezuela han llevado a un pueblo que está muriéndose de hambre a unas elecciones como una posible salida, que es lo que está mirando la comunidad internacional. ¿Será esto un pote de humo, después de escuchar este análisis de Leandro, un pote de humo regional para permitir y seguir en esta ruta de la pacificidad de los pueblos a través de elecciones, a pesar de que los regímenes narcoterroristas tienen el control de todas las instituciones en ellos? Bueno, acuérdate que están siguiendo el mismo checklist, ¿no? de la franquicia cubana a través de esta dictadura científica. Y cuando él mencionaba, Leandro, sobre toda esta adquisición de los medios de comunicación, lo que quieren hacer es diseminar, lavar las mentes de las personas, programar a las personas para darle credibilidad a los mensajes que ellos están dando. A través de la diseminación y los medios de comunicación social, bueno, simplemente una noticia dicha 1000 veces la hacen una verdad. Ahora bien, sabemos que ellos trabajan de manera estratégica, todos estos gobiernos, y el tema de las elecciones, la gente cree que porque un país tiene elecciones es democrático. En Corea del Norte hay elecciones, en Cuba hay elecciones, en Rusia hay elecciones. Hay entre 58 y 68 países en el mundo que hacen elecciones y son totalmente regidos por una dictadura. Es decir, gana una sola persona. Entonces, a mí eso de las elecciones y todas esas cosas no me convence. Básicamente están siguiendo ese patrón internacional para cuidarse, pues, de los derechos humanos y todas esas cosas, que al final también están comprometidos y corrompidos. Pero simplemente un juego más. Eso es lo que llamamos nosotros la caja china. Vamos a tapar un escándalo con otro escándalo, llámese elecciones o escándalo o lo que sea. Antonio Rivero coincide con esto, Antonio, porque además estamos viendo que el 21 de noviembre, a la vuelta de la esquina, hay unas elecciones regionales, hay un gobierno interino bastante desacreditado, pero que se mantiene también buscando una ruta pacífica, tal como lo ha pedido la comunidad internacional o tal como se lo están vendiendo a la comunidad internacional. ¿Crees que sea esto una caja china, un escándalo para desviar, pero mientras tanto van pasando los días y la gente va a tener que someterse a un proceso electoral, aunque no participe, porque los resultados se deben conocer de antemano, porque ellos los manejan como siempre? Institucionales que están en Venezuela. No hay la posibilidad electoral, todo eso está trastocado, lo hemos conversado en repetidas ocasiones. Desde que ellos se dieron cuenta en el 2015, más allá de la elección presidencial, que siempre fue trastocada, siempre fue fraudulenta, no así de la misma manera, de la misma forma o de manera incidente en la parte municipal, regional o legislativa, pero desde que se dieron cuenta que podían perder a partir de 2015 un proceso electoral, empezaron a trabajar arduamente a que ningún proceso electoral lo perdieran. Y por eso pospusieron las regionales, las municipales, y las trastocaron. Lograron dividir los partidos políticos, lograron comprar dirigentes, lograron hacerse a la expulsión de muchos dirigentes y, por supuesto, acabaron con la poca posibilidad cierta que había de lograr algo de ese punto de vista. Más nunca, lo digo con toda responsabilidad, más nunca habrá un proceso electoral en Venezuela donde ellos no se sirvan la mesa del nivel de oposición que puedan tener para seguir sosteniendo el poder. No habrá más posibilidad. En cuanto a esto del tema de precisamente manejo comunicacional, esa es la principal arma que, como están empleándose en Argentina, lo van a emplear en cualquier parte, como lo están empleando en Venezuela. Los medios de comunicación, el dominio comunicacional para la manipular, para utilizar, para engañar y mantener. Tú sabes que yo escucho totalmente todos los miércoles a Diosdado Cabello, porque tengo un programa, hoy tengo que grabar mi programa que es la contraposición a Diosdado Cabello y tratar de sacar de esas cantidades de mentiras para tratar de, por lo menos, tirar mi estrellita de vuelta al mar, que se seca en la arena, en esta ardua lucha por la libertad fundamentalmente. Entonces, ahí vemos en ese programa de 3, 4 horas toda la cantidad de mentiras, manipulación permanente
que hay en la voz de Diosdado Cabello, en la voz de Nicolás Maduro, o las grabaciones permanentes de el difunto traidor Chávez. En cuanto a, yo quiero señalar algo que hablaron de los secuestros, del secuestro precisamente de los militares, chicos. Aquí la FARC, junto con Nicolás Maduro, aquí están buscando una beligerancia. Yo creo, y estoy casi seguro, porque Jesús Santrí no es ciego, ustedes saben que no es ciego, ¿no? Él no es ciego. Tiene capacidades disminuidas visuales, pero no es ciego. No es ciego. Bótese el lazarillo, bótese esos lentes. Yo tengo fotografía de él en sitios que no puedo mostrar por razones de fuente, donde estaba ubicado. Y él tranquilamente sin lente, sin lente. Entonces, mañana puede salir este hombre con otro nombre, en vez de Jesús Santrí, sería Danilo Restrit, por decir, ¿ok? Y eso es importante tomarlo en cuenta. Tiene que haber un cada y un cada con la certeza. Pero están buscando con esto y el llamado a la Cruz Roja que tú dijiste, una beligerancia, el Tratado de Ginebra, y quizá esto los una de nuevo a ese Gentil Duarte, a ese Iván Márquez, a ese Nicolás Maduro y que de Venezuela. Y esos militares venezolanos están sirviendo de escudo, Eduardo, no sé hasta dónde tú puedas analizar esto, y puedan servir de escudo o simplemente de tema de negociación para esto. Entonces, estos que van a la Cruz Roja o a la ONU a pedirle esto y a reconocer esto como prisioneros de guerra, a reconocerlo como prisioneros de guerra, actual del tratado, entonces le están dando beligerancia, lo mismo que han promulgado y han dicho 20.000 veces lo que dijo el difunto traidor Chávez, que estos eran ejércitos que debían ser reconocidos. Bueno, fíjate, Eduardo, te quiero tu palabra y ya paso contigo, Leandro. Realmente hay fichas negociables de estos militares que están secuestrados, pero no podemos olvidar que en la búsqueda de esa beligerancia han asesinado a militares, porque dentro de todo ese grupo hay gente honrada y honesta. Mandaron a jóvenes como carne de cañón precisamente para montar, si se trata de sacrificarlo. Para sacrificarlo. Exactamente. Es Eduardo, como experto en tema de seguridad. Mira, como colega del ejército de estos muchachos que están secuestrados, de verdad me da pesar. Pero yo creo que el gobierno clasificó a estos muchachos como los desechables, ¿no? Vamos a mandar un grupo de gente a una emboscada, porque eso es una emboscada. Pero al mismo tiempo, cuando tú te pones en los zapatos de un comando, tú dices, bueno, yo como comando, yo me voy a meter en un área que sé que es roja, es de alto riesgo, yo tengo que tomar mis consideraciones y mis estudios. Y todo eso. Si yo no me meto, así de sencillo. No porque tenga miedo, sino porque soy responsable también de un personal. Entonces, no hay apoyo aéreo, no hay apoyo de esto, pero bueno, eso es otro tema. Ahorita vamos a tocar el punto de que son secuestrados. Ahora, ¿cómo los va a negociar el régimen? Porque si la FARC A o B, como quieran llamar, los está utilizando para ellos negociarlos bajo ciertas condiciones, obviamente que el régimen está participando entre uno de esos grupos. Entonces el gobierno, el régimen se convierte en un triple delincuente porque está utilizando sus recursos, llámese recursos humanos de las Fuerzas Armadas, para negociar o satisfacer su poder en Venezuela. Entonces, al mismo tiempo ellos se escudan en estos organismos internacionales, llámese la Cruz Roja o a quien quieren ellos llamar, pero eso lo que les está dando a ellos es un escudo, como siempre, tiran la piedra y esconden la mano, eso es cobardía. Pero estamos hablando de un grupo terrorista. La gente quiere clasificar a la FARC como un grupo político, pero nunca van a ser un grupo político, un grupo terrorista disfrazado y que se financia y tienen el músculo financiero del narcotráfico. Y las guerras las ganan los que tienen más dinero. Entonces, por consiguiente, lo que está sucediendo aquí, y por ende, el ministro de la Defensa venezolano, que tiene muchísimas herramientas para accionar y actuar a través de sus recursos y recuperar a estos muchachos, no lo está haciendo. Al contrario, está acudiendo a la Cruz Roja Internacional. Semejante locura. Un ministro de la Defensa tiene que acudir a la Cruz Roja Internacional para que le devuelvan 8 soldados, cuando tiene unas fuerzas armadas en un país que puede hacer lo que le dé la gana y utilizar los recursos que le da la nación para recuperar miembros de sus tropas. Entonces, mira, eso deja en claro, como dice el general Rivero, en el gremio, eso se ve muy mal. Y eso tiene que ser una alerta, y ha pasado. Hoy día hay mucha gente desmoralizada yéndose de baja y escapando de Venezuela porque dice, yo no me calo esta, ¿cómo? Y cuando me pase a mí, tú le estás pidiendo a un subordinado que se sacrifique
por ti, pero cuando esa persona no es recíproco eso. Y la lealtad en las Fuerzas Armadas va de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, en todo momento. Esas son reglas de liderazgo que se deben cumplir. Fíjate que todo lo que han analizado ustedes, y ahora sí paso contigo, Leandro, nos lleva a ver, cuando hablamos con dos expertos, Antonio Rivero como militar, también de su origen militar, a Eduardo Hurtado, te das cuenta que esto parece un montaje, luce como un montaje y nos estamos convenciendo de que puede ser un montaje del régimen de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Buscando beligerancia, buscando liberarse de algunas cuotas de responsabilidad, porque viene el tema del levantamiento de las sanciones, que es parte de este acuerdo de salvación nacional que ha propuesto Juan Guaidó. Entonces, para que el mundo entero pueda suavizar las sanciones, devolverles dinero que le han secuestrado, que se ha robado la dictadura, entonces necesitan un ambiente como más sano dentro de todo. ¿La comunidad internacional caerá en este seductor juego del castrocomunismo, Leandro? Bueno, yo como estoy seguro que el Partido Comunista Cubano es el eje del mal, y creo además que estoy viendo, no sé, hay mucha cosa encubierta, mucha hipocresía, ¿no? Como tenemos políticos en Latinoamérica que nos venden derecha y después se hacen alianzas con el comunismo o se reivindican la socialdemocracia, como fue el caso de Macri en su momento en Argentina. Yo creo que es una estrategia para que los malos sigan ganando, ¿no? Porque es como cuando se habló de acuerdos de paz. Más que acuerdo de paz es que gana el guerrillero asesino, ¿no? Porque en Argentina lo hemos visto esto en los años 70 también, hay más de 17.000 víctimas que nunca han sido indemnizadas y que nunca se les reconoció el derecho humano cuando los guerrilleros secuestraban o asesinaban y con botines de dinero también. Y muchos de esos guerrilleros hoy nos están gobernando. Entonces, aquí en otros lados. Yo la verdad es que no lo veo bien, veo un clima oscuro y creo que también tenemos que prestar atención a lo que ha pasado en Colombia con las protestas, porque por más que haya habido excesos de la policía, lo que se está buscando es terminar de defenestrar, que desaparezca la policía militarizada y que esos infiltrados que han estado en las protestas de la FARC y del Ejército de Liberación Nacional continúen haciendo su trabajo para el dominio, ya no te diría de Colombia, diría global y de Latinoamérica empezando, ¿no? Hay muchas muestras de eso. Y ahí muestras Antonio Rivero, general en situación de retiro, con quien conversamos, también con Leandro Gasco, desde Argentina, periodista, y Eduardo Hurtado, especialista en seguridad. Antonio, fíjate que mirando a futuro, vemos que realmente los malos están ganando. No hay quien le ponga el cascabel al gato de esta maldad internacional, de esta confabulación de mafiosos. Y yo hago la pregunta a la comunidad internacional porque tiene un gran papel ahora, yo creo que la pelota está en su campo, de ver el sufrimiento, porque lo que no podemos dejar de mirar es el sufrimiento de nuestros pueblos en Cuba, la gente en Venezuela sin comida, sin gasolina, sin gasoil, sin absolutamente nada. ¿Hacia dónde puede esta situación llegar? ¿A dónde la va a dejar llegar la comunidad internacional, Antonio? Bueno, mira, es difícil poder responder desde mi punto de vista, pero lo que en conocimiento y lo que trato realmente en mis lecturas y análisis modestamente que hago, hay tres factores que influyen en la decisión internacional, ¿no? Primero están los problemas propios de cada país, y así como bien lo dijo en este momento Leandro, lo que está viviendo casos del narcotráfico y que están ocurriendo muertes en diferentes pueblos o ciudades de ese país, y tiene que verlo primero hacia adentro. Segundo, está una pandemia que nos involucra, nos afecta en el orden pues, mundial, y tiene que verse hacia adentro, también obliga a verse hacia adentro con una mirada hacia afuera de apoyo y de búsqueda de vacuna para solventar la situación interna. Y en tercer lugar está pues propiamente la conexión, la geopolítica, que no puede desprenderse del tema de globalización, que trata de mantenerse y trata de socavar lo que puede ser la estabilidad de cada país desde el punto de vista independiente, legítimo, democrático o de libertades, que es importante. Entonces, cada quien está en ese orden. Cuando ven hacia otro país, por supuesto, solamente bajo las amenazas que puedan cernir sobre ese país, es que pueden actuar o pueden realmente manifestar. En un momento determinado, hace 2 años, Venezuela pues estaba en el ojo, prácticamente hace un poco más de un año antes de la pandemia, estaba en el ojo
del mundo internacional, por apoyar, hasta por intervenir. Lamentablemente hacia Venezuela, viendo en Venezuela, la dirigencia opositora se opuso hacia esto, trató de darle mucha consistencia política hacia la salida del régimen y, por supuesto, basado en errores, basado en una consistencia desde el punto de vista de estrategia de diálogo, de negociación, y vemos los resultados. Hoy reaparece eso cuando no tienen una estrategia de fuerza, cuando no tienen músculo para poder llevar a cabo una acción contundente hacia el país, cuando no tienen credibilidad, porque tratan de ir al pueblo y por una parte la pandemia, por la otra las necesidades básicas, alimentación, comida, nadie sale, y por otro lado, pues, el poco acierto que han tenido. Entonces, no tienen ninguna salida desde ese punto de vista en buscar músculo, y entonces lo están haciendo de nuevo hacia la negociación, hacia planteamiento de negociación, de diálogo, y, por supuesto, en el entredicho de esas malavidas elecciones que son totalmente fraudulentas y que le van a dar mayor consistencia al régimen. Entonces, no hay perspectiva mientras no haya un cambio de dirección, de dirigencia, de conducción. Y lo que primero tiene que hacer la comunidad internacional para que por lo menos Venezuela, porque se está sumando Colombia, que es la otra joya de la corona latinoamericana, para poder dominar el espacio latinoamericano y contraponer a los Estados Unidos definitivamente en Occidente. Y esto plagado con el terrorismo que ya está sobre Venezuela. Afortunadamente, sobre Venezuela y sobre América Latina, afortunadamente le están dando duro a un terrorismo como el de Hamas allá en Gaza. Pero, bueno, más allá de los excesos, como también dice Leandro, está pues el que debe darse cuenta que esta dirigencia ya pasa por debajo de la mesa y debe consultarse una plataforma, debe llevarse a capítulo, romperse los esquemas, romperse los paradigmas políticos, desarrollar y abrir los campos hacia una acción que realmente satisfaga lo que la mayoría de la gente quiere en libertad, quiere en democracia y, por supuesto, quiere en bienestar para todo su pueblo. Eduardo, termino contigo la última pregunta, los últimos 40 segundos, porque han dado discursos fenomenales para entender un poco la política a mis tres invitados en el día de hoy. Leandro Gasco, periodista desde Argentina, Antonio Rivero, general en situación de retiro, y Eduardo Hurtado, especialista en seguridad. Eduardo, llegamos a elecciones regionales. Vamos a hablar del caso puntual Venezuela. El 21 de noviembre, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar después de ese momento? El 21 de noviembre para Venezuela. Yo creo que el régimen necesita urgentemente unas elecciones. Eso es parte del proceso de la dictadura científica. La van a hacer a como de lugar, es simplemente otro show y bueno, nuestra oposición que está comprometida y que hemos tenido la percepción o nos vendieron la percepción de que podían lograr un objetivo de derrocamiento de este régimen, simplemente se metieron a jugar con esta dictadura. Y simplemente no sabemos qué tienen entre manos, si realmente lo quieren lograr o no lo quieren lograr, o simplemente el régimen les pasa el libreto y juegan a la falsa democracia. Pero no creo que vayan a haber cambios significativos. Pudiesen hacer otra caja china y darle 3 gobernaciones, 4 alcaldías, 7 diputados más, pero ya sabemos que son parte de esa agenda comunista o esa avanzada comunista que lleva, o las contrataciones que lleva este consorcio comunista en Venezuela o empleando pues, a infiltrados, agentes dobles que están en esa avanzada dictatorial. Así que los agarró, como digo, el efecto luciferiano, orwelliano, simplemente personas que están podridas y no tienen la intención de generar esos cambios que Venezuela necesita. Muchísimas gracias. Antonio Rivero se desconectó. Leandro, te agradezco a ti también, Eduardo, por habernos acompañado, y a ustedes. Gracias a ti. Radio y Televisión Martí, por haber estado con nosotros en este fabuloso análisis de Venezuela hoy. Hasta una próxima oportunidad. Antonio, hasta una próxima oportunidad. Gracias por tu fabuloso análisis también. Excelente. Bye bye.